A nosotros nos han educado, a los españolitos y españolitas, nos han educado como que aquí todos somos de lo mismo y siempre. Y no es verdad. Como un andaluz dice que es musulmán. Que un marroquí diga que es musulmán, pues es normal. Ahora, lo que no acepta ya, o le chirrían ya la neurona, es que una persona que ya nació aquí diga, mire usted, yo soy musulmán. La gente, evidentemente, pues ha asociado siempre el Islam como algo extraño, ¿no? En aquel tiempo es que no se podía ser español oficialmente y musulmán. Sigue pensando en el estereotipo de, vamos, el inmigrado, ¿no? Una persona que viene del norte de África, o que lleva barba, o que, pues bueno, la fe es algo muy íntimo, muy interior, o sea, tampoco es necesario. Hay un refrán que dice que el hábito no hace al monje, o sea, yo qué sé. Muchas veces ya se hace como un cajón desastre, ¿no? Los malos son estos, los musulmanes, ¿no? ¿Por qué? En algunas ocasiones nos tocó hablar con directores generales de asuntos religiosos, y una vez recuerdo que nos dijo un director: tengan ustedes cuidado porque se les puede a ustedes echar de España, ¿no? Lo que a mí me extraña es que choque a la población en general que uno siendo de aquí sea musulmán, porque aquí estamos en pueblos que tienen nombres árabes. Utilizamos palabras árabes dentro de nuestro léxico. Y cuando digo árabes no lo digo porque los árabes sean musulmanes, porque dentro de los árabes hay musulmanes y no musulmanes, sino porque es lo que aquí asociamos con musulmán. A mí me extraña que se considere que es cosa ajena, una cosa que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Pero esa es la realidad. Algunas veces le preguntaba a la gente, o le decía, hay que ver lo bien que habla usted español, ¿no? No me parece extraño que haya españoles que se hagan musulmanes. Y hasta españolas. No me parece extraño. Que sean de izquierda, eso ya me parece un poquito más interesante. Amigo, tanto tiempo sin vernos. Manolo, ¿cómo estás? Vaya sorpresa, ¿eh? Has visto. ¿Cómo estás? Bien. Ha sido bueno. Después de tantos años, Alhamdulillah. Ahí está. La última vez que lo perdí de vista, estaba leyendo a Ben Arabí, Las iluminaciones de la Meca, y me dejó, pues eso, contentísimo. Veo que ahora ya está iluminado totalmente, las iluminaciones, las aperturas. Eso es lo que dicen algunos compañeros míos de Izquierda Unida, que estoy iluminado, ¿no? En pleno comité federal, todo el mundo discutiendo y tal, y Manolo leyendo ahí un libro de derecho islámico, ¿no? Porque, bueno, lee mucho, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Que tú no sepas, Manolo. Las cosas... Nosotros, los de entonces, como decía tu amigo Neruda, ¿no? Ya no somos los mismos, ¿no? Sí, sí. No, pero está bueno, bien, ¿no? Sobre todo la experiencia que vivimos juntos, ¿no? Fue una época muy interesante, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Sí. Las ideologías, las etiquetas dejan paso a las experiencias, a los encuentros, es decir, se diluye la razón y estamos juntos sin necesidad de preguntarnos si somos musulmanes, si somos comunistas, estamos aquí y eso es lo que importa. Eran los años en que realmente hacer política pues apasionaba, y ahí estaban los grises, estaba el franquismo, los últimos coletazos, ¿no? Si se puede decir así. Lo que se está produciendo es una efervescencia en la juventud, porque hay medios de comunicación, hay mucha gente que viene del extranjero como turista, hay más de 2 millones de españoles trabajando en Europa, lo cual les permite venir
de vacaciones con relativamente facilidad, no como cuando se iban los españoles a trabajar a América, que era irse prácticamente para toda la vida. Empiezan a ver la población de que en los países del norte de Europa las diferencias sociales son más pequeñas, el trabajador vive bastante mejor y aquí se empiezan a pedir cambios. Hubo una serie de huelgas, hubo una serie de movilizaciones. Había un instinto de justicia, un instinto de igualdad, es decir, valores, ¿no?, que en ese momento pues tomaban cuerpo en lo que podía ofrecer el Partido Comunista o Izquierda Unida después. Es decir, no era por una ideología, era por una ansia de cambio, era por una ansia de libertad. Los valores del Islam pues coincidían un poco con esos valores que tenían no solamente la gente de izquierda, porque también había gente de derechas que luchaba por una democracia, ¿no? Cuando se produce la muerte del general Franco, España era un hervidero de gente que se metía en política sin saber lo que era la política, sin tener unas ideas claras de qué vías seguir de transformación, y llegamos a lo que hemos llegado, a un país en crisis. No me afilié a ningún partido. He votado prácticamente siempre. Y unos años después, siendo ya de confesión musulmana, a donde llegué no desde católico, yo llegué desde el agnosticismo al Islam, entré en Izquierda Unida. Y en Izquierda Unida puedo decir lo mismo que de cualquier otro partido. Hay de todo. Yo era de la joven Guardia Roja maoísta. Es decir, consideraba que incluso que el Partido Comunista estaba demasiado a la derecha. Estaba loco, claro. Pero bueno, si no se está loco con 20 años, pues, ahora que tengo ya 59, pues... En ese tiempo yo era militante de izquierda en lo que fue Alianza Socialista de Andalucía y más tarde la transformación en partido, en el Partido Socialista Andaluz, ¿no? Y con ello hice la campaña electoral de las primeras elecciones democráticas de España, ¿no? Y bueno, después de eso sufrí una decepción y abandoné la política. Y con posterioridad a eso, unos pocos años después, pues fue cuando ya, justo cuando acabé mis estudios, cuando acepté el Islam, ¿no? El primer sorprendido fui yo. 3 días después de haber tenido un contacto con el Islam me hice musulmán. Una gran parte de los musulmanes, de los nuevos conversos, han venido de la disidencia. Mansur fue un poco la persona que, bueno, él dinamizó a todo este grupo de artistas, de gente que venía de izquierda. Mansur estuvo en el Partido Comunista y todos los primeros compañeros de esa época estaban en ese mundo de izquierdas, todos. Hay gente que viene incluso, alguno, muy poquito, de la extrema derecha, curiosamente, o sea, de la Falange. No en nuestra comunidad, pero se conoce de gente que... Nosotros éramos, digamos, los hombres del maletín, ¿no? Estábamos yendo siempre a Madrid a hablar con el gobierno, a sentarnos con uno, con otros, intentando de alguna manera hacer posible la normalización del Islam en España, ¿no? En los años duros, nos veían como seres extraños, bichos, agentes del exterior, hemos oído de todo, ¿no? Y después, evidentemente, en los años del fatídico 11 de septiembre, ¿no? Nos pilló a nosotros ahí y nos pilló también con el 11 de marzo, los atentados de Atocha, ¿no?
De todo eso, pues bueno, es para escribir muchos libros. Pero estuvimos ahí cuando la fatua contra Bin Laden, que fue la primera comunidad en el mundo, la Comisión Islámica de España, que se atrevió a desenmascarar todo el juego y toda la falsedad de Al-Qaeda. Desde el punto de vista islámico se condenaba rotundamente todo tipo de terrorismo, pero la intención por nuestra parte siempre ha sido de servir. La comunidad se ha ido asentando, ha habido después niños, o sea, hay todo un movimiento ya de segunda o tercera generación. Y ahí se puede hablar de 3 generaciones de musulmanes de origen español. Cuando me hice musulmán, tomé contacto con un grupo que era la llamada islámica de Al-Ándalus. Este es un primer artículo cuando se constituyó en Málaga. Consideramos que el Islam no era solamente un tema religioso, sino que era una forma de vida. Como ningún partido de los existentes nos parecía adecuado, decidimos crear Liberación Andaluza, con un programa basado en que las capitulaciones de Santa Fe que firmaron Boabdil y los reyes católicos no se cumplieron. Se les cedía el reino nazarí a cambio de que se les toleraba y se les permitía su cultura, sus costumbres, y entonces se incumplió. Fue un robo por parte de los reyes castellanos respecto a los andaluces. Eso indicaba que no deberíamos los andaluces servir en el ejército español, que la usura era mala, como indica el Islam, y que la banca no debe de existir, que la tierra, como el aire, como el agua, no es de nadie, ¿eh? Quien la trabaja tiene derecho a ella. Una serie de cuestiones que poníamos en nuestro programa, que era una locura total, claro. Así no votaron 8 o 9 mil, normal. A mí me pareció excesivo, porque digo, ¿cómo puede haber 8.000 personas que voten esto? Claro. Pero bueno, parece que el único loco no era yo, o éramos nosotros, también había algunos más, ¿eh? Nos presentamos a las municipales con un programa andalusí, nacionalista, radical, y a la europea. De forma curiosa decíamos que éramos anti-europeos. Y en la rueda de prensa yo daba y decía, bueno, ¿y entonces usted por qué se presenta? Y yo que no tenga una bola de cristal. Pero veíamos que la entrada en Europa podía significar ser lo que somos actualmente, que estamos a la cola. Hubo una campaña de prensa enorme diciendo que éramos espías de Marruecos, y yo lo único que era un andaluz que decidió hacerme musulmán y reivindicar unas cuestiones. Sea una locura o no, pero bueno, pero estoy en mi derecho de reivindicar lo que quiera. Entonces hubo un avasallamiento, hubo actuaciones contra compañeros nuestros, contra afiliados. Yo estaba bragado en el tema en el tiempo de Franco, a mí no me asustaron, pero hubo gente que sí se les asustó. Y entonces se fueron a sus casas y el movimiento incipiente ese que hubo, pues quedó en nada. Se produce en Izquierda Unida de Ceuta un fenómeno muy original, ¿no? Yo diría que hasta singular, que es que hay un grupo, una agrupación de Ceuta, de Izquierda Unida, y luego hay el intento de una parte muy consistente, de más de 100 personas, de religión musulmana, y ceutíes, con pasaporte español, que quieren ingresar en Izquierda Unida. Hay un debate, hay una discusión interna y un grupo de compañeros y compañeras que dirigían Izquierda Unida, pues les parecía poco conveniente que este sector grande, numeroso, ingresara en Izquierda Unida, que los veía
negativamente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con prejuicio. Apareció pues algún amigo de Izquierda Unida y entre ellos Manolo, que fue el que nos entendió y nos abrió las puertas, la puerta de atrás. Nos invitó a pasar al Partido Comunista. A nosotros lo que nos pareció a la dirección de Izquierda Unida, en aquella época era Julio Anguita el coordinador, era que era absurdo, absolutamente increíble, que se les prohibiese a la gente el acceso a Izquierda Unida cuando tenían todas las características que los estatutos españoles de Izquierda Unida disponen. Entonces tuvimos que escoger al final entre una minoría cristiana de origen español que tenía vínculos con Izquierda Unida y escogimos la parte que no era cristiana ni española, entre comillas, porque nos parecía que era más democrático y justo. Hubiésemos preferido que todos pudiesen convivir en una sola organización, pero no fue posible. Volvimos a ser admitidos y en esos años pues, se produjo pues, una relación muy intensa, ¿no? Entre nuestra agrupación y Izquierda Unida Federal. Felizmente llevamos ya muchos años con esa agrupación que es mayoritariamente ceutí, pero de origen bereber y de religión del Islam, ¿no? La llamada izquierda estaría unida al Islam en lo que es la justicia social, en lo que es la defensa de los valores de la hermandad, la defensa de las clases desfavorecidas. El profeta dijo que todos los musulmanes son iguales que los dientes de un peine, ¿no? O sea, no hay ninguno que esté por encima de otro, ¿no? El reconocimiento del diferente como igual tuyo. Pero básicamente la igualdad es lo que hace que, por ejemplo, seamos críticos con el capitalismo. El profeta se disgustaba al ver que unos acumulaban riquezas mientras los otros eran cada vez más pobres. Ese es el inicio del Islam, la lucha social. ¿Cuál es el inicio del marxismo? La pobreza extrema, que el campesinado es despojado de su lugar, va a las ciudades, los barracones, poca salud, miseria, y a partir de ahí la unidad hace la fuerza. Bueno, pues eso es lo que tenemos también en el Islam. La unidad de los musulmanes, de los ciudadanos, hace la fuerza. Yo bien creo que hay divergencias sustanciales, a mi juicio, lo cual no significa que se puedan encontrar elementos de acuerdo. Y los elementos de acuerdo son los valores. Marxistas cristianos, pues lo hay, claro, ¿cómo no lo va a ver? Y socialistas cristianos, y me imagino que islamistas de izquierda y anticapitalistas. Es más, algunos consideran que el Islam es por esencia anticapitalista, porque está en contra de la usura y cosas de ese tipo. Si uno está por la libertad, lo está en cualquier sitio. Si uno está por la igualdad, lo está en cualquier sitio. Si uno está por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, lo está en cualquier sitio. Si uno cree que la vida es un bien en sí y que nadie debe de tener el poder para quitarla, pues todo eso sí, son sobre esos valores de solidaridad, de igualdad, de respeto a la persona, donde podemos llegar a acuerdos y donde deberemos llegar a acuerdos entre creyentes laicos y creyentes religiosos. Porque somos creyentes, porque tenemos valores. Es más, yo que soy comunista, soy mucho más grave todavía. Creo en algo que no existe, que es el comunismo. Fíjate si tengo ya todos los pecados juntos. Y encima no creo en la otra vida, por lo cual se puede decir que lo tengo bien difícil.
Hay dos cosas aquí a tener en cuenta. Primero, ¿qué entendemos nosotros por Islam? ¿Qué entiende la gente en general por Islam? ¿Y qué entiende o entendemos nosotros por izquierda, ¿no? Hablamos de una izquierda, de movimientos de izquierda que nacen, digamos, antes de Marx y antes de Lenin, y que son movimientos de liberación, ¿no? Gente que busca cambiar el viejo orden, el sistema, digamos, de dominación de clases, feudal, etcétera, y que busca una sociedad distinta, ¿no? El término que se empleaba en todas las crónicas es fatah, liberación, apertura. Es futuhat, fatah. Es decir, el Islam se vio en aquel tiempo, irrumpió con un movimiento ideológico de liberación. Es decir, fue un, bueno, como hoy en día se dice, un pelotazo, ¿no? La gente recibía al Islam con ganas, ¿no? Después, evidentemente, el tema de la conversión y tal es aparte, ¿no? Pero hay que entender que no es posible en 3 años un grupo de 300 o de 1000 personas conquistar un país como España. Tuvo que haber otra cosa, ¿no? La Arabia antes de Muhammad era una situación de guerras tribales, guerras intestinas, venganzas, era un caos. El Islam pacificó la ribera sur del Mediterráneo, sin espadas, ¿eh? Que eso de la invasión de la península ibérica, eso es un timo. Eso no existe, eso es imposible que un ejército árabe haya llegado hasta aquí, lo haya conquistado todo en 4, 5 o 10 años, cuando a Roma le costó mucho más. Que, bueno, salieron un día de Meca y nada, llegaron a Gijón conquistándolo todo. Pues nada, una caballería increíble, no moría nadie, salían todos de Arabia, o sea, es una cosa extrañísima. Y luego llegaron a Asturias y bueno, nada, que no se sostiene. Parece que llegaron unos señores árabes, acabaron con todo quisqui que aquí había, y después 4 gatos que estaban en las montañas de Asturias, poquito a poco, después de 800 años, echaron a todos los moros, a todos los árabes. Y cuando uno se pone a ver, uno dice, ¿en qué año llegaron los árabes a Marruecos? Que está en el camino. En el año 1700 y pico, 1770 y tantos. Entonces, ¿cómo vino ese ejército árabe en el año 711? ¿Eran fuerzas aerotransportadas? Es la historia que nos han contado, una historia difícil de creer. Las ciudades florecieron. Mientras Europa retrocedía, el norte de África, el mundo árabe, el mundo islámico, generaba riqueza, generaba conocimiento. Esta ciudad en la que nos encontramos ahora fue un gran centro de difusión del conocimiento y del saber. Pero hay una cosa muy curiosa. De la época musulmana parece que hay un vacío. Libros ninguno, es que aquí no quedó ninguno. En 1492 ya los musulmanes pierden políticamente, pierden militarmente. Pero es que después viene la Inquisición, vienen siglos de persecuciones hasta que no dejan nada, nada. Pero además era, ya como digo, no era la religión, era la comida, era el vestido, eran los perfumes, era la forma de sentarse, era la forma de construir, era todo. O sea, a erradicar una civilización hasta la última parte, ¿no? Fueron expulsados
y les cortaron la cabeza a todos los que no podían hacerlo de otra manera. Léete nada más que los poemas de Quevedo para hablar de judíos y de musulmanes y verán las cosas que dicen, ¿no? Que es racismo del peor estilo y es uno de los grandes, para mí, de los grandes poetas de este país, escritores. Pero que en la identidad de eso que se llamó España, que yo dudo mucho que existiera en el siglo XVI, pero bueno, de eso que se llamó España y la reunificación de los reinos en torno a Isabel y Fernando y toda la historia posterior, toda esa presencia se hizo excluyendo sistemáticamente etnias completas. Alguno puede pensar, como yo pienso, que es una limpieza étnica. Que eso de expulsión se acabó con los musulmanes, con los árabes, con los moros, como queramos llamar, en el año 1492, cuando después uno empieza a ver que hay batallas en la península hasta en el año 1600 y pico. Quiere decir que no estaban expulsados, quiere decir que estaban aquí y armados. Y si encima te invaden, te oprimen y además intentan acabar con tu identidad, todo eso es lo que se ha intentado hacer con el Islam. Ese tipo de cosas hay que entenderlo porque parecería que todos somos iguales y no somos iguales. Como decía un gran torero de Sevilla, unos son más iguales que otros.